Bueno, pues es que sí, Donald Trump triunfó en el caucus de Iowa y parece dejar a sus rivales con ya muy pocas posibilidades de quitarle la candidatura republicana y con esto enfrentarse al actual presidente Joe Biden en las elecciones del próximo noviembre en Estados Unidos. ¿Qué peligro tiene el posible regreso de Trump a la Casa Blanca para Estados Unidos, para el mundo, para México? Vamos a hablar de este tema con Fausto Pretelín. Él es analista internacional, editor y columnista del diario El Economista. Fausto, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte, Adela, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Feliz año. Igualmente. Que sea un buen año. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que tú ves, Fausto? Bueno, yo creo que lo que lo comentaste al final de la apertura es cierto, es un peligro para la democracia. Es el reflejo de una situación que no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo está pasando en la democracia, y es erosionar la confianza, la credibilidad y sobre todo la capacidad de respetar, ¿no?, a los otros, es decir, a poder cohabitar en términos políticos con la oposición, en poder acercarse. Y creo que esto ya no es una novedad. Hablo de Donald Trump. 2016 ocurrió, fue de alguna manera pues una sorpresa mayúscula que un outsider de la política, experto en mercadotecnia, experto en comunicación y sobre todo que abordó las redes sociales como nunca antes se había abordado desde el punto de vista político, convenció a una mayor parte de la población en Estados Unidos para que lo votaran a él. Y después de esos 4 años de un caos generalizado dentro de la Casa Blanca y sobre todo la forma en que termina el 6 de enero de hace un par de años, o 3 años, perdón, en el que él mismo asusa a los suyos para tomar el Capitolio, pues nos debe de llamar la atención, sobre todo cómo puede ser que la mayor parte de los estadounidenses en este momento, al menos en las encuestas, le dé un apoyo mayoritario, masivo, a un personaje que quizás en términos económicos no resultó ser tan agraviante a la propia economía estadounidense, sino que por el contrario quizás en algunos sectores ayudó, pero el tema social, el discurso de la opinión pública sí erosionó, sí perjudicó, sí confrontó, sí denigró a dos grandes partes de los estadounidenses, pueda llegar nuevamente a la presidencia. Es un riesgo y que, como bien dices, en México las dos candidatas principales a la presidencia debían de estar ya preparando un escenario caótico de que va a regresar o posiblemente pueda llegar a regresar un Donald Trump mucho más radicalizado, más agresivo, ¿no? Sí. más radicalizado, más agresivo y con todas las intenciones de llevar a cabo pues sus propuestas. Sabemos que en Estados Unidos hay una división de poderes, existe, no es tan fácil llevar a cabo lo que promete, pero sí, en temas migratorios parece ser que se acerca a una realidad y ha llevado al propio presidente Biden a ser inclusive más radical Biden en contra de la migración. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el Partido Republicano? ¿Cuál es tu análisis? En el Partido Demócrata, de que en 4 años no se construyó un solo perfil que pudiera relevar a Joe Biden. Sí, llama particularmente la atención el tema de Kamala Harris, ¿no? Exactamente, sí, de la vicepresidenta Harris, que de alguna forma todos pensábamos que iba a tener un camino progresivo rumbo a la sucesión de Joe Biden. El propio Biden dijo hace 4 años que su presencia en la Casa Blanca iba a ser solamente de 4 años, tenía como objetivo particularmente impedir que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, pero es llamativo que de alguna forma no le dio un gran espacio. Al inicio, si tú recuerdas, fue nombrada como la encargada o una enviada especial a América Latina, particularmente a Centroamérica, para revisar el tema de la migración. Fue inclusive a Guatemala, estuvo en México también. En Guatemala una confrontación clara, directa con el presidente Yamatei por el tema migratorio.
y posteriormente se fue desdibujando paulatinamente. El Partido Demócrata no hizo una preparación clara sobre un posible sucesor o sucesora del presidente Biden. Era la candidata natural, Kamala Harris. Y existe esa tradición de que si el presidente en turno quiere reelegirse, pues prácticamente se le abre el panorama sin tener obstáculos reales, como lo hizo el presidente Biden. Es decir, hasta este momento Biden tiene la vía libre para poder buscar la reelección. Sin embargo, es un presidente que en 4 años físicamente se ve desmejorado, sí. Físicamente se ve inclusive con dificultades para poder hablar bien, ¿no? En muchos de los casos, en muchas conferencias, ha confundido a personas. Inclusive en una de ellas mencionó a uno de sus hijos que ya falleció, como si estuviera presente físicamente en la sala de prensa. Y eso habla precisamente de que está desmejorada su salud. Y creo que debería de preocuparle el tema de las encuestas, porque creo que la va a pasar mal en caso de que sí busque la reelección. Ahora, del lado republicano, ¿qué ves? Parece que pues, Trump arrasa, ¿no? Veo un laberinto judicial en contra suya, sí. Pero paradójicamente le está ayudando. Le está ayudando entre los suyos, entre los que creen. Se está convirtiendo en una especie de iglesia trumpiana, así como hay una iglesia maradoniana, de que es impecable, no hay un traspié, ¿no?, de su parte. Uh-huh. Y que de alguna forma la racionalidad debería de imperar, pero sabemos muy bien que en política de las emociones, en este momento, en el siglo XXI, con las redes sociales desenfrenadas, es muy difícil la racionalidad. Y tenemos a un Donald Trump simpático, ¿no? O sea, alegre, simpático, hace reír, pues, aunque sea de burla, pero hace reír. Sí, lo dices bien. Es un fenómeno de la comunicación, es un showman, sí. Es un fenómeno que parecería que siempre está en campaña, haciendo campaña, es lo suyo, le sabe muy bien, porque en las campañas políticas no tiene obligaciones ejecutivas, digamos, ¿no? Entonces tiene la capacidad de mentir claramente. También lo hizo como presidente, pero ahí tenía una obligación muy clara de gobernar su país. Como candidato parece más en una carpa de espectáculo, ¿no? En donde, como tú mencionas muy bien, hace reír mucho más que Joe Biden. Pese a que tiene 4 o 5 años menos, parece que tuviera 20 años menos, tiene mucha vitalidad. Y de alguna manera encara al propio establishment, que eso es lo que le gusta mucho a los suyos. Parecería que no está en la política, sino que es un personaje que está ambientando a la política como un crítico, como un personaje que estuviera detrás de una pluma de un periódico o de un canal de televisión, y eso lo sabe hacer muy bien. En ese sentido, creo que habla mucho de cómo está la democracia a nivel internacional, a nivel mundial en el siglo XXI. Hay mucho ambientador, hay mucho personaje que hace reír en la política, y ya la seriedad prácticamente no se permite porque son muy aburridos los propios políticos. Lo mencionabas al inicio, a Milei también llegó como un outsider porque realmente tuvo 2 años como diputado allá en Argentina, y él también confronta al establishment, lo confrontó directamente y le fue muy bien. En ese sentido vemos a muchos Trump en varias partes del mundo. Ahora, pareciera que todo es un asunto, it's all about the money, ¿no? Me acuerdo que, corrígeme, pero Clinton alguna vez puso, ¿no? Es el dinero, idiotas, ¿no? Y pues la economía de Estados Unidos estaba mejor con Donald Trump que con Biden. Sí, le tocó una etapa, quizás la última de la pandemia ya empieza un decrecimiento, pero en realidad lo que hizo fue estimular la economía, disminuyendo los impuestos a un segmento de la población, a los de mayores ingresos, para que invirtieran más y destinaran esa cantidad de dinero a crear más empleo. No le fue nada mal. Insisto, creo que la economía de Estados Unidos planeó muy bien durante esos 4 años.
Pero bueno, más allá del dinero hay aspectos sociales que también desmejoraron un poco en la época de Trump. El tema de la seguridad, el tema de los seguros. No le fue fácil desmantelar lo que dejó Barack Obama en su momento, pero parecería ser que ahora, si en caso de que regrese, su política monetaria va a ser más dirigida hacia estimular la economía a un crecimiento en donde la gran dificultad es el comercio internacional. Es decir, él paradójicamente le puso impuestos o aranceles a algunos de los productos particularmente chinos, hizo una guerra comercial con ese país, y eso podría en un segundo periodo traer pues un impacto importante. Por ejemplo, si pusiera aranceles a México fuera del TEMEC, que ya lo amenazó a López Obrador. Sí. Respondió el presidente con la Guardia Nacional, ¿no?, en la frontera con Guatemala, y eso evitó que tomara esa decisión. Era difícil que la tomara, está la duda de si lo hubiera hecho. Todos piensan que sí lo pudo haber hecho, pero es disparo al pie, porque en realidad gran parte de la cadena de producción entre Estados Unidos, Canadá y México pues está destinada a cero aranceles, y en realidad los agricultores allá en Estados Unidos también le iban a dar un gran reclamo por desvirtuar o intervenir en el comercio con México, ¿no? Fausto, ahora, esto en caso de que llegara de nuevo Trump a la presidencia, en relación a México, ¿qué pasaría con México y con nuestra relación México-Estados Unidos? Mira, yo creo que la relación que tuvo con el actual presidente fue Donald Trump, particularmente fuera de las instituciones, muy al día a día. Hay varios hechos que así lo demuestran, ¿no? La liberación del general Cienfuegos es una de ellas, saltándose todos los elementos judiciales. La amenaza que hizo con lo que te comentaba con el tema de los aranceles está fuera de ley, fuera del TEMEC, fuera del Telecán en su momento. Entonces vienen momentos muy difíciles. Yo recuerdo a Luis Videgaray, que incluso viajó a Rusia, hasta Rusia, para tratar de buscar algunas alternativas de solución que pudieran sustituir algunos de los sectores comerciales que tenemos México con Estados Unidos. Eso habla de que la desesperación está presente o estuvo presente. Veo con pocas horas gimnasio, comerciales, economía, comercio exterior y política exterior del actual gobierno. Y si el legado es la política exterior actual, va a tener mucho que hacer lo mismo Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez para poder recuperar lo perdido en estos 6 años en materia de política exterior. Falta mucho contacto con el exterior, horas gimnasio yo le llamo, y en ese sentido tendrían ya que estar preparando un plan, una alternativa de qué va a suceder en caso de que Donald Trump gane las elecciones. Insisto, llevamos 100 años con la misma mezcla de comercio, desde Venustiano Carranza hasta la fecha prácticamente no hemos cambiado, el 80% va dirigido hacia Estados Unidos. Eso fue positivo cuando era una potencia Estados Unidos, pero ahora tiene muchos problemas para competir. Sigue siendo una potencia, pero ya hay mucha rivalidad y muchos países que de alguna manera están haciendo hasta lo imposible para erosionar la fortaleza de Estados Unidos. Hablo de Rusia, de China, de países en el oriente, y eso, bueno, México tiene que ponerse las pilas. Las propias candidatas deberán, dentro de un mes y medio, 2 meses, de incluir la relación de Estados Unidos en las ofertas electorales. Entiendo muy bien que la política exterior no es atractiva, no ni vende, es electoralmente... Sí. Bueno, pero hay... No vende, sabemos muy bien. Pero hay un tema que es fundamental, ¿no? Los migrantes. Hay una crisis migratoria brutal y las declaraciones que ha hecho Trump en ese sentido. Y pues latinos, mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, la migración hace 4 años era un tema ya muy importante. En el 2024-2025 será aún más importante, porque tenemos 3 dictaduras en América Latina, la de Nicaragua, la de Cuba y la de Venezuela, que están expulsando
hay 1 de cada 3 venezolanos ya fuera de su país. El récord de salida de cubanos el año pasado, en 2023, fue de más de 500,000. Es una cifra escandalosa. Y lo que viene, si se le suma lo del tema del cambio climático, que va a estar también provocando expulsiones en gran parte de América Latina, bueno, pues tenemos un panorama muy complicado. Y eso sabe muy bien Trump, que la migración es el tema que más vende electoralmente allá en Estados Unidos, y creo que los estadounidenses buscan precisamente un candidato que cancele cualquier oportunidad de que haya más migrantes en su país. Entonces, tendremos que estar preparados. Creo que llamó mucho la atención que el actual presidente mexicano interactuaba y le agradeciera al presidente Donald Trump en su momento en la Casa Blanca el trato que tuvo con los mexicanos. Creo que eso para mí ha sido el momento más sorpresivo del actual gobierno de México, agradecerle a Trump el trato a mexicanos cuando ha sido el presidente más grosero, pese inclusive a que los números, hay que decirlo, las deportaciones con Obama superaron a las de Donald Trump. Ojo, la realidad supera, sí, claro, a la ficción. Sí. Y en ese sentido el mayor no hay que número olvidar. de deportaciones fue durante el gobierno de Obama, ¿no? Sí lo fue. Y eso pues nos tendría que llamar mucho la atención. Es un ejemplo de que la retórica en muchas ocasiones va mucho más adelante que la realidad. Y cuando estamos ahogados en temas de polarización, de debates, olvidamos la realidad, los datos duros. Y con Barack Obama fue el Mr. Deportador, el gran deportador presidente de Estados Unidos respecto a lo de Donald Trump. Pero bueno, es otro momento y viene o podría ser un Trump mucho más agresivo en tema migratorio. Ahora, vamos a ver qué hace la Corte, ¿no? La Suprema Corte. Sí, hay muchas. Es un laberinto. Yo digo que en este momento Donald Trump está en un laberinto. La salida son 91 imputaciones judiciales, 13, 15 son muy serias, muy fuertes. Y eso a quien tendría que convencer primero es a los votantes, de posiblemente estén votando por un delincuente, ¿no? Y eso, si ocurriría, pues estamos ante una situación de una decadencia en la democracia en Estados Unidos y una decadencia de la democracia a nivel internacional, porque lo que estamos viendo es precisamente que delincuentes buscan a la política para refugiarse y buscan la reelección precisamente para perpetuarse o para intentar perpetuarse. Pues sí, muy grave, muy delicado, y te agradezco mucho este análisis, y si me permites, Fausto, estemos en contacto a ver qué ocurre en los próximos días y semanas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Oigan, una gran noticia en Saga: Kimberly, Paulita y Wendy. Hoy, 7 de la noche. Fui tu primera amiga. Claro. Y luego soy la última a la que le das entrevista. Adela, perdóname. ¿Te acuerdas cuando viniste aquí ya no pudimos grabar? Me asusté. Y entonces ya van bien. Lo único que yo fui a pedir fue que me quitaran a Sergio Mayer. Ay, eso nunca lo he platicado, es que no quería. Ay, Adela, con cómo se me sale todo. La Casa de los Famosos fue un antes y un después en tu vida. Yo creo que lo que cambió todo y lo que siempre voy a estar agradecido es... Ya no hay telenovela, nada de nada. Es que yo iba a ser... Ay, también otro escándalo. ¿Alguna vez imaginaste estar donde estás hoy? No, jamás, Adela. Mira, mucha gente del medio me ha atacado y mucha gente... Ay, Adela, ahorita si supiera. Mira, por ejemplo, con los del señor enanito, el que está bien chaparrito. El Gustavo Adolfo. ¿Te ha atacado mucho? No, mucho el cabrón. A mí también. No entiendo en ese cuerpecito, en esa miniatura, cuánto odio le cabe al cabrón. Sí. Mira, fíjate, te voy a explicar. A mí me duele mucho ver, por ejemplo, a Paulita así. Claro, ahora, a mí también. ¿No? Yo viví agresión por una pareja que tenía y él se me... ¿Por qué se relacionan con este tipo de hombres? Tú conoces esas vidas, tú has pasado por Yo creo que yo hablo por mí, yo creo que... Paulita, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Pues bien, sí, pues sí, se puede decir, ¿Confiabas en este hombre? ¿Alguna vez había tenido un acto así de violencia, Paola? Tengo su cara grabada en mi mente, cómo me miraba cuando me estaba golpeando, o sea, es una cosa... Ya se juraron tú y el Oscar, ¿verdad? Ya estamos jurados ante Dios. Es el primer paso, Adela. Está bien, yo respeto. ¿Hay celos entre ustedes? ¿Entre nosotras? Sí, la neta.
un día tuvimos como un pequeño Desacuerdo. desacuerdo, bueno, porque me decían que